Imaginen que el movimiento fortuito de una excavadora revele un secreto increíble, ya sea un antiguo artefacto o un fósil. En el canal Top Facts, hoy les mostraremos hallazgos asombrosos que pueden contar más que los manuscritos más antiguos o las leyendas más añejas. Sarcófagos, reptiles extintos y tesoros invaluables. Todo esto lo verán en el nuevo episodio. Comencemos desde muy lejos, desde aquellos tiempos en que no se suponía la presencia del ser humano en la Tierra, y el planeta estaba repleto de monstruosas criaturas. Una vez, en Texas, ocurrió una sequía sin precedentes. Un calor agobiante secó incluso los ríos y dejó expuestas partes de su lecho. El paisaje transformado por este fenómeno reveló secretos que permanecieron ocultos bajo capas de sedimentos y agua durante cientos de millones de años. Imaginen la sorpresa de los guardianes del Parque Estatal Valle de los Dinosaurios, cuando vieron un nuevo panorama del pasado con una antigüedad de 113 millones de años. Precisamente esa era la edad de las huellas de dinosaurios que aparecieron claramente en el lecho seco. El agua había inundado ese cauce hace apenas 2000 años, pero aún así, habían permanecido escondidas demasiado tiempo. Nadie podía jactarse de haber contemplado antes estas huellas. Los paleontólogos bautizaron este rastro como la senda del forastero solitario, porque según todos los indicios, fue territorio habitado por un solo dinosaurio, un depredador acrocantosaurio que vivió durante el período Cretácico temprano, de aproximadamente 5 metros de longitud y un peso cercano a 7 toneladas, deambuló en solitario por ese lugar, dejando alrededor de 140 huellas. 60 de ellas son fácilmente accesibles para la observación y ahora fascinarán a científicos y visitantes del parque. Los científicos realizaron un descubrimiento que no los inspiró tanto como los atemorizó. Encontraron restos fosilizados de un reptil marino con 66 millones de años de antigüedad. Este fósil perteneció a uno de aquellos animales que infunden pavor. Una criatura tan temible que parece un híbrido de los depredadores más feroces que existen en la naturaleza, a juzgar por los restos fosilizados. El espantoso titán marino de aproximadamente 10 metros recordaba al mismo tiempo a un plesiosaurio, un dragón de Komodo, una orca y un tiburón. La antigua criatura marina no era un habitante común del océano. Este depredador supremo dominaba su reino acuático con enormes mandíbulas y un cuerpo de tremendas dimensiones. Podía fácilmente partir y devorar a un plesiosaurio, cuyos esqueletos fosilizados fueron descubiertos cerca de Casablanca, en Marruecos. Cuando los científicos estudiaron cuidadosamente los restos, comprendieron que habían tropezado con algo más que una gran bestia depredadora. Habían encontrado pruebas de su supremacía, es decir, los restos de sus víctimas, huesos rotos y cráneos de otros grandes reptiles marinos. Esto indica que el depredador dominante festinaba con despiadada eficiencia. El desgaste de sus dientes reveló una gran experiencia al masticar huesos duros. Este hallazgo recibió el nombre de Machimosaurus rex. Los restos fosilizados del mayor cocodrilo marino se convirtieron en los fósiles más grandes encontrados de este tipo. Imaginen un cocodrilo de 9 metros de longitud y 3 toneladas de peso, y comprenderán la emoción que invadió a los científicos. Descubrieron un animal prehistórico, y este hallazgo cambia nuestras concepciones sobre la evolución de los reptiles. En su tiempo, el Machimosaurus reinó en los océanos. Los investigadores analizaron las características únicas de los machimosaurios. A través del estudio de los restos preservados, pudieron formarse una idea de su modo de vida. Un cráneo poderoso y mandíbulas con dientes fuertes fueron creados para matar.
Este antiguo depredador marino probablemente era un cazador versátil en su hábitat y podía atacar presas como grandes tortugas marinas o peces, acechando en aguas someras. El cocodrilo en sí es un depredador supremo, sin enemigos naturales. Pero para la paleontología, la existencia de machimosaurios en el período Cretácico planteó interrogantes. ¿Qué les sucedió durante las posibles extinciones masivas al final del Jurásico? Normalmente, el trabajo de un excavador es solo montones interminables de tierra, arena y piedras, difícilmente tan pintorescos como para detener la mirada en ellos. Pero el día 21 de marzo del año 2011 fue especial para un trabajador de la mina Millennium en la ciudad canadiense de Alberta. Ese operario de maquinaria pesada, con gran experiencia moviendo arenas en un día laboral, descubrió por casualidad los vestigios de un mundo perdido hace mucho tiempo. Después del mediodía, su enorme excavadora tropezó con algo mucho más duro que las habituales rocas y tierra. Pronto la encontraron. Era una maravillosamente conservada pieza fosilizada de un antiguo dinosaurio. Al principio, el hombre no comprendió la magnitud de su hallazgo, pero cuando el polvo se asentó, quedó claro que era solo la punta del iceberg. El resto de los restos fosilizados se hallaba enterrado en lo profundo de la tierra. Como resultado, extrajeron de allí un dinosaurio del género Nodosaurus, completamente conservado, con una historia de 110 millones de años. Podía verse a tamaño natural e imaginar qué criaturas deambulaban por los bosques húmedos del planeta hace cientos de millones de años. Lo más importante no era ni el tamaño ni la antigüedad, sino precisamente la calidad de la conservación de los restos fosilizados del nodosaurio, que permitió a los científicos obtener la máxima información útil, incluso saber cuál fue la última comida que consumió. De los fósiles prehistóricos, pasemos a los logros de las civilizaciones antiguas. En noviembre del año 2023, los arqueólogos anunciaron que, posiblemente, habían encontrado evidencia de la existencia del Arca de Noé en Turquía. Un equipo de investigación trabajaba en una zona cerca del monte Ararat. Según la tradición bíblica, el arca se encuentra precisamente en esa región, y el Ararat posee todas las características para corresponder al lugar. El equipo de investigadores ha estado estudiando la región desde el año 2021, y sus hallazgos iniciales sugieren que las muestras de rocas y suelos de la formación geológica contienen materiales marinos, arcillosos y restos de criaturas marinas. ¿De dónde habrían surgido en la cima de una montaña?, se preguntarán. Y la antigüedad de la capa podría indicar que hace 5.000 años hubo actividad humana aquí, lo que coincide con la cronología bíblica del Gran Diluvio. Además de la antigüedad, los artefactos encontrados en el monte Ararat poseen otras características. Por ejemplo, escombros que se asemejan a partes arqueadas de una embarcación y corresponden a las dimensiones del arca mencionadas en los textos bíblicos. El descubrimiento sigue siendo controvertido, mientras algunos científicos e investigadores contemplan con optimismo esta tan esperada prueba de que el Arca de Noé realmente se posó en la cima del monte Ararat. Los geólogos se muestran escépticos, argumentando que se trata de una formación rocosa natural. Aunque las búsquedas del arca no han cesado y, si su autenticidad se confirma, este acontecimiento podría representar un segundo nacimiento de la humanidad en la Tierra. En el año 1748, bajo la dirección del español Roque Joaquín de Alcubierre, un grupo de investigadores inició excavaciones cerca de Nápoles. Como es sabido, cerca de allí se encuentra el famoso volcán Vesubio, culpable de la destrucción de la gloriosa ciudad antigua de Pompeya. Los arqueólogos, por supuesto, esperaban tesoros antiguos y riquezas incalculables. El motivo inicial de las excavaciones fue el descubrimiento, en el año 1689, de las ruinas de un antiguo edificio con una inscripción que rezaba Pompeya,
pero lo que excavaron superó sus expectativas más atrevidas. Los buscadores encontraron una ciudad entera, detenida en el tiempo. Esto supuso el redescubrimiento del gran municipio perdido para la historia, después de haber permanecido sepultado bajo cenizas volcánicas tras la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Al principio, los investigadores no comprendían la magnitud del hallazgo. A medida que se profundizaba en las excavaciones, descubrieron restos de edificios, calles enteras y objetos de la vida cotidiana, todos perfectamente conservados bajo las capas de cenizas volcánicas durante casi 2000 años. Sorprendentemente, frescos casi intactos decoraban las paredes de las casas y había jarras con frutas y panes sin tocar. Pero lo más interesante y significativo de esta historia fueron, por supuesto, los esqueletos de los habitantes de Pompeya. Los restos mostraban elocuentemente los últimos minutos de vida de los residentes de la ciudad, quienes, en un intento desesperado de salvarse de la catástrofe, intentaban huir o refugiarse en algún lugar. La escena de estas excavaciones parece casi cinematográfica. Un grupo de arqueólogos exploraba la antigua zona termal de San Cassiano dei Bagni en Toscana. Allí tropezaron con una increíble colección de 24 estatuas de bronce, creadas hace más de 2000 años en la antigua Italia. Cabe destacar que en este país no hace falta excavar muy profundo para hallar tesoros históricos. La antigüedad a menudo yace bajo nuestros pies y el aire está lleno de expectación. Cada movimiento del pincel del arqueólogo puede revelar secretos sepultados bajo capas de lodo y aguas termales. Este hallazgo impresionante de esculturas de bronce no solo fascina la imaginación, sino que también arroja luz sobre la misteriosa transición entre la civilización etrusca y la romana. Las estatuas representan a dioses romanos antiguos. Higea, la diosa de la salud, se consideraba un símbolo de rejuvenecimiento y curación. Su mano está envuelta por una serpiente, un símbolo adoptado más tarde por la medicina moderna. También se encontraron estatuas de Apolo y otras reliquias, figuras de matronas imperiales y niños. Arqueólogos en Egipto desenterraron una tumba extraordinaria en la necrópolis de Saqqara, situada aproximadamente a 30 kilómetros al sur de El Cairo. Este sepulcro no había sido perturbado durante 4.400 años y se cree que es el lugar de descanso de un sumo sacerdote que sirvió durante la Quinta Dinastía. La tumba forma parte de un complejo mayor que incluye las pirámides más antiguas de Egipto. Las pinturas parecen casi frescas. Los interiores de las paredes están decorados con vibrantes jeroglíficos y estatuas, incluyendo escenas que muestran al sacerdote con su familia, su madre, esposa y parientes. Es sorprendente cómo las estatuas y jeroglíficos llenos de color han permanecido intactos después de 4.400 años de conservación. Ofrecen a los científicos una rara oportunidad de contemplar el legendario pasado de Egipto. Las excavaciones de la necrópolis de Saqqara comenzaron en diciembre del año 2018, y en total, los arqueólogos encontraron 5 antiguas tumbas pertenecientes a funcionarios de alto rango. Lograron restaurar todos los nombres y las ocupaciones de estas personalidades, además de obtener valiosa información sobre las antiguas tradiciones funerarias egipcias. En el año 2020, los arqueólogos hicieron un descubrimiento pionero en Egipto. Desenterraron, bajo la arena y sepultada durante siglos, la ciudad dorada perdida de Luxor. Esta ciudad de 3000 años pertenece a la época del reinado de Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos del antiguo Egipto. Pocos creían que una ciudad entera pudiera conservarse en la arena, con edificaciones, habitaciones, herramientas y artefactos de la vida cotidiana. Entre ellos había joyas y amuletos, vasijas de barro, recipientes para vino, todos de una ciudad que nadie había visto antes.
Este descubrimiento se convirtió en uno de los acontecimientos más significativos desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón. La mayor sorpresa para un arqueólogo suele ser el contenido de las tumbas antiguas, pero en ocasiones, esperando hallazgos de joyas de oro y piedras preciosas, encuentran algo completamente diferente. Imaginen la escena. Un equipo de arqueólogos, armados con pinceles y cinceles, excavaba con sumo cuidado antiguas tumbas, intactas durante siglos. En la orilla occidental del Nilo, en las proximidades de Luxor, se encuentra la Ciudad de los Muertos, a la que pertenece la necrópolis de El Asasif, un lugar bajo la sombra del magnífico templo de la diosa Hathor, rodeado inicialmente de misticismo. Cuando la mano del investigador moderno rozó las arenas, aparecieron enigmas, uno tras otro, dejando a los científicos asombrados. Los estudiosos encontraron algo que provocó un impacto en la comunidad arqueológica. Ante sus ojos yacía una colección de 9 cabezas momificadas de cocodrilos. No fue un hallazgo cualquiera, sino un gran descubrimiento que desafió a todos los historiadores, egiptólogos y arqueólogos que creían saberlo todo sobre las prácticas funerarias del antiguo Egipto. Las cabezas de cocodrilo estaban colocadas en 2 tumbas de élite. Una pertenecía a un alto funcionario del reinado del faraón Mentuhotep II, quien vivió hace más de 4000 años, y la otra, probablemente, fue el último refugio de un visir. Sin embargo, las cabezas de cocodrilo no estaban momificadas según el método tradicional, sino simplemente envueltas en tela, sin ningún tratamiento adicional. Este detalle generó la hipótesis de que los restos tenían un significado importante más allá de ser un mero complemento del ritual funerario. En el año 2021, los arqueólogos trabajaban en la antigua ciudad egipcia de Taposiris Magna, cuyo nombre significa la gran tumba de Osiris. Durante las excavaciones, descubrieron una momia de 2000 años de antigüedad, sepultada con una lengua de oro única. El significado de este hallazgo probablemente está relacionado con las creencias del antiguo Egipto respecto a la vida de ultratumba. Durante la momificación, se colocaba una lengua de oro en la boca para que el difunto pudiera comunicarse con Osiris, el dios del inframundo. Esta momia fue una de las 16 sepulturas encontradas. Allí mismo, los arqueólogos descubrieron otros valiosos artefactos y estatuas. Taposiris Magna es conocida por sus templos dedicados a Osiris e Isis. Un grupo dirigido por la arqueóloga Kathleen Martínez había encontrado anteriormente monedas con la imagen de Cleopatra VII. Es probable que durante su reinado, esta zona estuviera muy desarrollada. Además de la momia con lengua de oro, se halló una momia femenina con una máscara mortuoria y 2 momias con rollos de papiro, cuyo contenido todavía se está estudiando. El uso del oro se asociaba para los egipcios con la eternidad y el origen divino. Pasemos a las civilizaciones europeas. Los arqueólogos en Noruega descubrieron la piedra rúnica más antigua del mundo. Se estima que tiene unos 2000 años de antigüedad. La piedra fue hallada en el año 2021. Durante excavaciones en un antiguo cementerio en Tyrifjorden, al oeste de Oslo. El bloque plano y cuadrado de arenisca marrón contenía inscripciones consideradas uno de los primeros ejemplos de escritura rúnica. La piedra, de aproximadamente 31 por 32 centímetros, fue llamada piedra Svinger, en honor al lugar donde se encontró. Posee varios tipos de inscripciones, una de las cuales, transliterada al alfabeto latino, se lee como Idiberug. Es posible que este sea el nombre de la persona sepultada bajo la piedra. La investigadora principal de este proyecto describió el hallazgo como uno de los más sensacionales de su carrera académica. La piedra, que contiene información sobre el alfabeto escandinavo más antiguo, será exhibida en el Museo de Historia Cultural de Oslo, donde se encuentra la mayor colección de artefactos históricos de Noruega.
En abril del año 2021, arqueólogos ucranianos iniciaron excavaciones a gran escala en un antiguo túmulo funerario cerca del pueblo de Novo-Oleksandrivka, no muy lejos de la ciudad de Dnipropetrovsk. Lo que lograron descubrir fue denominado el Stonehenge ucraniano. Un túmulo funerario escita de hasta 5.500 años de antigüedad, más antiguo que las pirámides de Egipto. La impresionante estructura, de aproximadamente 7,5 metros de altura y 50 metros de diámetro, sirvió como un montículo sagrado para enterramientos durante más de 1000 años. Sus 64 bloques de piedra están dispuestos en círculo y cada uno posee su propio significado sagrado. En 11 nichos, los arqueólogos descubrieron esqueletos junto con cerámica quebrada. Se considera que aquí fueron sepultadas personalidades destacadas, líderes y chamanes profundamente venerados en sus comunidades. Una historia digna de un detective. En diciembre del año 1974, en Los Ángeles, le robaron al plomero Rosento Cruz un raro modelo de Ferrari Dino 246, comprado apenas 2 meses antes como regalo para su esposa. El automóvil fue sustraído directamente del estacionamiento de un restaurante. Años más tarde, en 1978, el vehículo fue encontrado enterrado en un patio. Inicialmente se pensó que era obra de ladrones, de autos, pero la verdad resultó inesperada. Como descubrieron los detectives, el propio dueño del auto había simulado el robo para cobrar el seguro, y los ladrones, en lugar de hundirlo en el agua, lo escondieron con la intención de venderlo después. Sin embargo, su plan fracasó, y el automóvil terminó en manos de la compañía de seguros. Fue vendido en una subasta privada por $5,000 y, con el tiempo, revendido por $23,000. Ahora la fortuna claramente está del lado del automóvil. Su último propietario, Brad Howard, lo restauró, lo exhibió en exposiciones automotrices y continuó conduciéndolo con orgullo. De veras una obra de arte de Ferrari. Así resultó nuestro episodio. Si les ha gustado y desean ver la siguiente parte o algo similar, escríbanlo en los comentarios, den me gusta. Suscríbanse a Top Facts para las selecciones más increíbles de hechos y videos de toda la red. Gracias por vernos y echen un vistazo a los 2 episodios anteriores de Primer Nivel.